Le hemos estado dando muchas vueltas al asunto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos utilizar ese tipo de voces de otras personas? ¿Hasta qué punto podemos clonar la Sí. voz de un famoso y utilizarla como nos venga en gana, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, hemos querido ver hasta qué punto es legal este tipo de cosas y si, por ejemplo, el grupo Alta ha podido cometer algún tipo de ilegalidad al utilizar la voz de Jay-Z, aunque bueno, ya sabemos que en cada país las leyes cambian, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, hemos hablado para salir de dudas un poco y ver pues cómo sería al menos aquí en España ese tipo El de aspecto legal, leyes. ¿no? Y hemos estado hablando De, con Javier Maestre, mm. un experto abogado en temas de delitos cibernéticos, para que nos cuente un poco hasta dónde llega la ley en estos aspectos. Y es muy interesante, esto es lo que nos ha contado. Escuchad. Hola Antonio, muchas gracias por dejarme participar en vuestro podcast. Bien, en relación con el tema de la voz y la inteligencia artificial, lo primero que habría que decir es que, como os podéis imaginar, la normativa no prevé el uso de la inteligencia artificial en relación con voces ajenos, lo cual no implica que esta práctica no pueda tener repercusiones legales. Pero sí que es verdad que es difícil dar directrices generales y es preciso acudir al caso concreto para determinar esas repercusiones legales. Así podemos poner como ejemplo el tema de la estafa, que es cuando se produce la imitación de una voz eh, para cometer una estafa. En este caso, recientemente se ha publicado una noticia de un agente que se hizo pasar por un nieto utilizando inteligencia artificial, simulando la voz de un nieto para pedir dinero a unos abuelos. En este caso nos encontramos ante una suplantación de identidad que igual por sí misma no entra dentro del tipo penal de la suplantación de estado civil, pero esa suplantación, esa imitación de la voz, que da igual si se hace mediante inteligencia artificial o se hace con la voz propia, pero imitando a otra persona, sería el medio, el engaño, para cometer otro delito, que es la estafa, que sí está tipificada en el Código Penal. Y por lo tanto, en ese caso, la utilización de la voz sería el engaño que prevé el tipo penal de la estafa. Pensemos que el Código Penal define la estafa como los que con ánimo de lucro utilizaran un engaño bastante para producir un error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial. En este caso, como digo, la utilización de la voz formaría parte del engaño que a su vez forma parte del tipo penal de la estafa. En cuanto a una normativa, digamos, más específica que trate la voz desde una perspectiva general, quizás podríamos hacer referencia a la propiedad intelectual y a la protección del honor, intimidad y propia imagen. Así, en cuanto a esto último, habría que hacer referencia a la Ley Orgánica 1/1982, que considera infracción la utilización de la voz de una persona para fines publicitarios, comerciales o análogos. Pero en el caso de utilizar una inteligencia artificial no se está usando directamente la voz de una persona, sino la imitación de la voz. Pensemos, por ejemplo, en casos de humoristas como Carlos Latre, con una gran habilidad para imitar las voces de personajes públicos. La participación de la inteligencia artificial sería más o menos análoga. Pero hay que tener en cuenta varias circunstancias, ¿no? Porque aquí, en primer lugar, básicamente lo que habría que discernir a efectos de la aplicación de esta ley es si la voz generada por la inteligencia artificial cae dentro de la categoría de voz de una persona. Lo cierto es que esa voz no es de una persona, es una voz que imita a la de una persona. Habría que ver, en ese caso también, cómo la inteligencia artificial genera esa voz. Si utiliza la voz de una persona, como lo haría un humorista, simplemente como referencia para ver si la imitación se parece a la original, creo que no podemos hablar de que se esté usando la voz de la persona. Pero si en cambio la inteligencia artificial parte de la voz de la persona para de alguna manera modificarla, podría entenderse que sí que se está haciendo uso de la voz de esa persona. Y por lo tanto, siempre que nos encontremos ante una finalidad publicitaria, comercial o análoga, podría considerarse que no estamos, que hay una infracción de los derechos fundamentales reconocidos en esta ley. Por otro lado, tenemos la ley de propiedad intelectual, que aborda la cuestión desde otra perspectiva.
la voz como tal en sí no está protegida por la ley de propiedad intelectual. Está protegida, pensemos por ejemplo en el caso de una canción, pues está protegida la canción y su ejecución. En una canción, la voz forma parte de la obra protegida y según cómo se enfoque, podría considerarse que la voz generada por una inteligencia artificial podría suponer una obra derivada de la original. Haciendo referencia a lo que lo que decíamos anteriormente, de cómo la inteligencia artificial trata la voz de la persona. Y esto, la verdad es que sí que puede tener un gran impacto en sectores como los locutores o actores de doblaje. Pero por, desde luego la situación actual, la norma no dice nada al respecto. En fin, como vemos, hay que estudiar caso por caso para determinar si la utilización de la voz generada puede suponer algún tipo de infracción legal. Y no podemos descartar, desde luego, que sea necesaria alguna modificación legislativa al respecto. En cualquier caso, desde luego, lo que sí que es verdad es que no estaría de más que algunos profesionales, como los locutores o actores de doblaje principalmente, revisen bien a fondo los contratos que firmen para proteger sus derechos e intereses en relación con su voz, de forma que no pueda luego utilizarse su voz sin su participación. En fin, yo creo que espero no haberos provocado más dudas de las que ya existen al respecto y que os resulten interesantes estas reflexiones. Muchas gracias, un saludo.